No tengo a dónde ir. ¿Me dejas quedarme aquí esta noche? El vaquero se abrió paso y entró sin hablar. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El aire húmedo de la mañana se pegaba a la piel como una advertencia. Isabela Herrera caminó despacio hacia el pozo del rancho, sintiendo los ojos de Mateo Vázquez, observándola desde su propiedad vecina. El silencio entre ambos ranchos había durado años, interrumpido solo por saludos educados cuando se cruzaban en el pueblo. «Buenos días», murmuró él inclinando ligeramente su sombrero. «Buenos días, Mateo», respondió Isabela bajando la cubeta al pozo. Sus manos temblaron imperceptiblemente. Había dormido apenas 2 horas. La ceremonia del funeral de Sofía aún resonaba en su mente. Su hermana menor, apenas 24 años, yacía ahora bajo la tierra fría, mientras Rodrigo Mendoza actuaba como el doliente perfecto. Isabela había visto cómo sus ojos calculadores observaban a los asistentes como si estuviera evaluando una inversión. «¿Cómo está tu familia?», preguntó Mateo, acercándose al límite de su propiedad. Su voz tenía una calidez genuina que Isabela rara vez escuchaba. «Resistiendo», respondió ella evitando sus ojos. No podía contarle que su padre había empezado a beber desde el mediodía, ni que las palabras de Rodrigo la noche anterior seguían quemándole la mente. «Los acuerdos siguen en pie, Isabela. Una promesa es una promesa». El agua fría salpicó sus pies descalzos cuando la cubeta tocó la superficie. Isabela se concentró en subirla, fingiendo que sus brazos no temblaban por algo más que el peso. «Isabela». La voz de Mateo sonó más suave. «Si necesitas algo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire matutino. Ambos sabían que las tradiciones del lugar no permitían que un hombre soltero ofreciera ayuda directamente a una mujer, especialmente con los rumores que ya circulaban sobre el interés de Rodrigo en mantener los compromisos familiares. «Gracias», susurró ella cargando la cubeta. «Pero todo está bien». La mentira le quemó la garganta. Nada estaba bien desde que Sofía había cerrado los ojos para siempre, llevándose consigo la única barrera entre Isabela y las ambiciones de su padre. Esa tarde, Roberto Herrera esperaba en la sala con una botella medio vacía y los ojos vidriosos que Isabela conocía demasiado bien. A sus 52 años, su padre había dejado que el alcohol y las deudas lo consumieran hasta convertirlo en una sombra del hombre que alguna vez fue. «Siéntate», ordenó sin mirarla. Isabela permaneció de pie junto a la puerta, calculando la distancia hasta su habitación. Roberto había estado extrañamente silencioso desde el funeral, y eso nunca era buena señal. «Rodrigo vino a hablar conmigo», comenzó Roberto tomando otro trago. «Los acuerdos que hizo con Sofía siguen siendo válidos». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Isabela. «Papá, Sofía está muerta. No hay acuerdos que respetar», gritó Roberto estrellando la botella contra la mesa. Los fragmentos de vidrio saltaron por el suelo. «Este rancho se está hundiendo en deudas. Rodrigo ofreció pagar todo cuando se casara con tu hermana. Ahora tú vas a ocupar su lugar». Isabela sintió como si el aire hubiera abandonado la habitación. «No voy a casarme con ese hombre». Roberto se levantó tambaleándose, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «No tienes opción. Ya firmé los papeles. La boda será en 3 semanas». «¿Firmaste qué?». La voz de Isabela se quebró. «El contrato. Rodrigo pagará todas las deudas del rancho, y tú serás su esposa. Es lo que Sofía habría querido». «Sofía lo odiaba», gritó Isabela. «Me lo dijo 1000 veces. Solo aceptó porque tú la presionaste». La bofetada llegó tan rápido que Isabela no tuvo tiempo de esquivarla. El sonido resonó en las paredes de madera como un trueno. Roberto nunca la había golpeado antes. «Las mujeres de esta familia obedecen», dijo Roberto, su voz fría y extraña. «Tu hermana lo entendía. Tú también lo entenderás». Isabela tocó su mejilla ardiente, viendo a su padre como si fuera un extraño. En sus ojos ya no quedaba nada del hombre que la había cargado en sus hombros de niña. «No me voy a casar con él», repitió más fuerte. Roberto se acercó y por primera vez en su vida Isabela sintió miedo real de su propio padre. «Sí, te vas a casar, porque si no lo haces, perderemos todo.
y entonces verás qué tan fácil es sobrevivir sin nada, sin familia, sin hogar. Esa noche, Isabela se encerró en su habitación, presionando una silla contra la puerta. Por la ventana podía ver las luces del rancho de Mateo a lo lejos, como pequeñas estrellas en la oscuridad. Por primera vez en su vida, se preguntó si su padre realmente la echaría a la calle. Por primera vez, tuvo la terrible certeza de que la respuesta era sí. Capítulo 2. La tormenta. 3 días después del ultimátum de Roberto, Isabela había aprendido a caminar en silencio por la casa. Su padre bebía desde el amanecer y cualquier ruido desataba su furia. Las marcas en su mejilla habían desaparecido, pero el miedo permanecía como una sombra constante. El sonido de un automóvil en el patio la hizo asomarse por la ventana. Rodrigo Mendoza bajó de su camioneta nueva, vestido con un traje que costaba más que lo que la mayoría de las familias del pueblo ganaban en un año. A sus 38 años, tenía la sonrisa calculada de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Isabela, ven acá», gritó Roberto desde la sala. «Rodrigo quiere hablar contigo». Ella bajó las escaleras despacio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso. Rodrigo estaba sentado en el sillón de su padre, como si ya fuera el dueño de la casa. «Buenas tardes, Isabela», dijo Rodrigo, levantándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves hermosa». Sofía tenía razón cuando decía que eras la más bella de las hermanas. Isabela apretó los puños. Sofía nunca había dicho eso. «Señor Mendoza», respondió fríamente. «Rodrigo, por favor, pronto seremos familia». Roberto carraspeó incómodo. «Rodrigo quiere discutir los arreglos», dijo evitando la mirada de su hija. «Por supuesto». Rodrigo se acercó a Isabela, demasiado cerca. «Pensé que podríamos conocernos mejor. Después de todo, un matrimonio funciona mejor cuando los esposos se entienden». Su mano se posó en el brazo de Isabela y ella sintió náuseas. «No habrá matrimonio», dijo Isabela, apartándose. «Ya se lo dije a mi padre». La sonrisa de Rodrigo se endureció. «Tu padre me aseguró que habías reconsiderado tu posición». «Mi padre se equivoca». Roberto se levantó abruptamente. «Isabela, no me hagas quedar mal delante de Rodrigo». «Es comprensible», intervino Rodrigo con voz melosa. «Las mujeres necesitan tiempo para aceptar estos cambios. Quizás Isabela y yo podríamos hablar a solas». «No», dijo Isabela firmemente, pero Roberto ya salía de la habitación. «Los dejo para que conversen. Voy a revisar el ganado». Isabela se quedó sola con Rodrigo, sintiendo cómo el aire se volvía espeso y amenazador. Él se acercó de nuevo, y esta vez ella no pudo retroceder más. «Escúchame bien, Isabela». Su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. «Este matrimonio va a suceder. Tu padre ya gastó parte del adelanto que le di. Si decides ser difícil, haré que se arrepienta». Su mano se deslizó por el brazo de Isabela, subiendo hacia su hombro. Ella se apartó violentamente. «No me toque. Vamos a estar casados en menos de 3 semanas», dijo Rodrigo sonriendo. «Más vale que te vayas acostumbrando». Sus dedos rozaron el cuello de Isabela, y ella sintió una repulsión tan fuerte que pensó que vomitaría. «Suélteme», susurró, pero él se acercó más. «Eres más bonita que Sofía», murmuró Rodrigo. «Esto va a funcionar mejor de lo que pensé». Isabela empujó con fuerza y corrió hacia las escaleras. Detrás de ella Rodrigo se reía. «No puedes huir para siempre», gritó. «En 3 semanas serás mía, quieras o no». Esa noche Isabela no pudo cenar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía las manos de Rodrigo en su piel. Roberto había regresado de mejor humor, contando los billetes que Rodrigo le había dejado. «Ves que no es tan malo», le dijo a Isabela. «Rodrigo es generoso. Nos va a ir bien». Isabela no respondió. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Pero cuando los truenos comenzaron a sonar cerca de la medianoche, supo que no podía esperar más. Roberto roncaba en su habitación, perdido en los vapores del alcohol y la falsa esperanza del dinero fácil. Isabela empacó solo lo esencial. Algo de ropa, los pocos ahorros que tenía escondidos, la fotografía de Sofía y ella cuando eran niñas. Sus manos temblaban mientras doblaba cada prenda, sabiendo que tal vez nunca regresaría. La lluvia comenzó justo cuando salía de la casa.
No tenía plan, no sabía exactamente dónde ir, pero sus pies la llevaron instintivamente por el sendero que conocía desde la infancia. El rancho de Mateo se veía diferente bajo la tormenta. Las luces de su casa brillaban cálidas en la oscuridad, prometiendo refugio. Isabela vaciló en el límite de su propiedad. No lo conocía realmente. Solo sabían sus nombres, algunos saludos educados, las pequeñas cortesías de vecinos que se respetan desde la distancia. Pero cuando un rayo iluminó el cielo y el viento casi la tiró al suelo, supo que no tenía más opciones. Corrió hacia la puerta principal, empapándose completamente. Su vestido se pegaba a su cuerpo y el cabello le goteaba sobre los ojos. Cuando finalmente llegó al porche, se quedó parada unos segundos, respirando pesadamente. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría por qué estaba ahí, en plena tormenta, huyendo de su propia casa? Levantó la mano temblorosa y tocó la puerta. Los pasos de Mateo se escucharon acercándose. La puerta se abrió, y su expresión de sorpresa se transformó inmediatamente en preocupación al verla empapada y temblando. «Isabela, ¿qué pasó?» Ella lo miró a los ojos, esos ojos que siempre la habían tratado con respeto, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No tengo a dónde ir. ¿Me dejas quedarme aquí esta noche?» Mateo no dudó ni un segundo. Se apartó de la puerta y la invitó a pasar. «Por supuesto. Entra, vas a enfermarte». Mientras Isabela cruzaba el umbral, sintió que dejaba atrás más que una tormenta. Dejaba atrás toda la vida que había conocido. Capítulo 3. Refugio silencioso. Mateo cerró la puerta tras Isabela, y por un momento ninguno de los dos habló. El contraste entre la tormenta furiosa del exterior y la calidez del interior era tan marcado que Isabela sintió que había entrado a otro mundo. «Tienes que quitarte esa ropa mojada», dijo Mateo manteniendo una distancia respetuosa. «Voy a traerte algo seco y una toalla». Isabela asintió abrazándose a sí misma. Sus dientes castañeteaban, pero no sabía si era por el frío o por los nervios. La casa de Mateo era sencilla, pero acogedora, con muebles de madera maciza y fotografías de caballos en las paredes. Mateo regresó con una camisa grande y unos pantalones. «Son míos, pero servirán hasta que tu ropa se seque. El baño está al final del pasillo». Cuando Isabela salió del baño, la ropa le quedaba enorme, pero se sentía infinitamente más cómoda. Mateo había preparado café y estaba avivando el fuego en la chimenea. «Siéntate cerca del fuego», le dijo sin voltear a mirarla. «El café está listo». Isabela se acomodó en el sillón, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que permitía respirar después de correr mucho tiempo. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo Mateo finalmente sentándose en la silla frente a ella. «Pero estás segura aquí». Esas palabras simples rompieron algo dentro de Isabela. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. «Mi padre quiere obligarme a casarme con Rodrigo Mendoza». Las palabras salieron entrecortadas. «Dice que ya firmó un contrato que si no lo hago vamos a perder el rancho». Mateo apretó la mandíbula. Conocía la reputación de Rodrigo en el pueblo, los rumores sobre cómo trataba a las mujeres, sobre sus negocios turbios, sobre su forma de conseguir lo que quería. «¿Tu padre realmente firmó algo?», preguntó con cuidado. «No lo sé. Tal vez solo fue una forma de presionarme. Pero Roberto le dio dinero, un adelanto. Mi padre ya lo gastó en alcohol». Isabela se secó las lágrimas. «Y Rodrigo, hoy vino a la casa. Me tocó. Dijo que me acostumbrara porque en 3 semanas sería suya». La expresión de Mateo se endureció. «Nadie va a obligarte a hacer nada que no quieras», dijo con firmeza. «Eso no va a pasar. No tienes idea de lo que Rodrigo es capaz». Isabela meneó la cabeza. «Tiene dinero, influencias. Mi padre está desesperado». «Tu padre no es tu dueño», respondió Mateo. «Y Rodrigo tampoco». Isabela lo miró sorprendida. En su mundo, pocas personas hablaban así. Las mujeres obedecían a sus padres hasta casarse y luego obedecían a sus esposos. Era el orden natural de las cosas. «Mi padre dice que es lo que Sofía habría querido», murmuró. «¿Y tú qué crees?
La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué creía ella. Sofía lo detestaba, admitió Isabela. Me lo confesó una noche. Dijo que Rodrigo la miraba como si fuera un objeto que había comprado, pero se iba a casar con él de todas formas porque papá se lo pidió. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo. Mi padre también me presionó una vez, dijo lentamente. Quería que vendiera este rancho y me fuera a trabajar a una fábrica en la ciudad. Decía que la vida de campo ya no tenía futuro. ¿Qué hiciste? Me quedé. Resultó que su problema no era el rancho, sino que no quería estar solo. Cuando murió, me di cuenta de que había pasado años tratando de complacerlo en lugar de vivir mi propia vida. Isabela nunca había escuchado a un hombre hablar así de su padre. En su familia, los padres eran autoridades incuestionables. Pero tú eres hombre, dijo. Es diferente. Mateo se volvió hacia ella. Debería ser diferente. ¿Una mujer no tiene derecho a elegir su propia vida? La pregunta flotó en el aire como algo revolucionario. Isabela había crecido creyendo que las mujeres encontraban su propósito cuidando a otros, sacrificándose por la familia. Pero aquí estaba Mateo, sugiriendo que ella tenía derecho a algo más. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió. Huiste de tu casa en medio de una tormenta para evitar un matrimonio forzado, dijo Mateo con una sonrisa pequeña. Yo diría que eres bastante fuerte. Esa noche Mateo le mostró la habitación de huéspedes. Era pequeña, pero limpia, con una cama cómoda y una ventana que daba al patio trasero. Puedes quedarte el tiempo que necesites, le dijo. Mañana podemos pensar en un plan. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Isabela. Apenas nos conocemos. Mateo se quedó callado un momento. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, dijo finalmente. Mi padre empezó a beber después de eso. Nunca me golpeó, pero entiendo lo que es vivir con miedo en tu propia casa. Isabela asintió. No era la misma situación, pero había algo familiar en sus palabras. Además, añadió Mateo, siempre pensé que eras diferente. En el pueblo, cuando nos cruzábamos, nunca bajabas la mirada como las otras mujeres. Siempre me miraste a los ojos. Isabela no sabía que él había notado eso. Sofía decía que era demasiado orgullosa. Yo creo que sabías tu valor, dijo Mateo. Descansa. Mañana veremos qué hacer. Cuando se quedó sola, Isabela se acostó en la cama y miró al techo. Por primera vez en días, no sentía el peso del miedo aplastándole el pecho. La casa de Mateo olía a madera y café, no a alcohol y desesperación. Afuera la tormenta comenzaba a calmarse. Isabela cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió sin pesadillas. No sabía que en 3 días Roberto y Rodrigo la estarían buscando. No sabía que tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Por ahora estaba segura, y eso era suficiente. Capítulo 4. La búsqueda. Isabela despertó con el sonido de gallos cantando y el aroma de café recién hecho. Por un momento se sintió desorientada, hasta que recordó dónde estaba. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana, y por primera vez en semanas había dormido toda la noche. Se vistió con su ropa, ya seca, y salió de la habitación. Mateo estaba en la cocina preparando huevos revueltos. «Buenos días», dijo él, sin voltear. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Isabela. «Gracias». «De nada. Siéntate, el desayuno está casi listo». Mientras comían, Mateo le explicó la rutina del rancho. Tenía unas 30 cabezas de ganado, algunos caballos, y cultivaba maíz en la parte trasera de su propiedad. «Si vas a quedarte unos días, podrías ayudarme con algunas tareas», dijo. «Es mejor mantenerse ocupado». Isabela asintió. La idea de tener algo que hacer, algo útil, le gustaba. Los siguientes 2 días pasaron en una calma extraña. Isabela ayudaba con las tareas del rancho: alimentar a las gallinas, recoger huevos, ayudar con el ganado. Mateo le enseñaba pacientemente, y ella descubrió que era más capaz de lo que pensaba. Por las tardes se sentaban en el porche tomando café y hablando. Mateo le contaba historias sobre los caballos, sobre las temporadas de lluvia y sequía. Isabela compartía recuerdos de Sofía, de cuando eran niñas y soñaban con viajar a lugares lejanos.
Sofía quería conocer el mar, le dijo una tarde. Decía que algún día nos íbamos a ir juntas a la costa. Todavía puedes hacerlo, dijo Mateo. Ya no es lo mismo sin ella. No, no es lo mismo, pero puedes hacerlo por las dos. Era el tercer día cuando llegaron los problemas. Isabela estaba colgando ropa en el tendedero cuando vio la polvareda a lo lejos. Su corazón se aceleró al reconocer la camioneta de Rodrigo, seguida por el viejo pick-up de su padre. «¡Mateo!», gritó, corriendo hacia el establo donde él revisaba a una yegua. «Ya los vi», dijo él saliendo con expresión seria. «Quédate aquí adentro. No, no puedes enfrentarlos solo. Isabela, conozco a hombres como Rodrigo. Es mejor que no te vean hasta que sepamos qué quieren». Pero era demasiado tarde. Los vehículos ya habían llegado al patio. Roberto bajó del pick-up tambaleándose ligeramente, con los ojos rojos y el cabello despeinado. Rodrigo salió de su camioneta impecablemente vestido, como siempre. «¡Isabela!», gritó Roberto. «¡Sal de ahí ahora mismo!». Mateo caminó hacia ellos, colocándose entre los visitantes y el establo. «Buenos días, Roberto». «Rodrigo», dijo con voz calmada pero firme. «No venimos a hablar contigo, Vázquez», dijo Rodrigo. «Venimos por Isabela». «Isabela es una mujer adulta», respondió Mateo. «Puede estar donde quiera». Roberto se acercó con el rostro enrojecido de ira. «Es mi hija, y está comprometida. No puedes quedarte con ella como si fuera un animal perdido». «Nadie se está quedando con nadie», dijo Mateo. «Ella pidió refugio y se lo di». Rodrigo sonrió fríamente. «Qué noble de tu parte, Mateo. Pero esto es un asunto familiar que no te concierne». Isabela salió del establo, cansada de esconderse. «Ya basta», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Estoy aquí porque quiero estar aquí». Roberto se lanzó hacia ella, pero Mateo se interpuso. «Isabela, nos vamos a casa ahora mismo», rugió Roberto. «Ya causaste suficientes problemas». «No voy a regresar», dijo Isabela, sorprendiéndose de su propia firmeza. «Y no me voy a casar con él». Rodrigo se adelantó, su máscara de cortesía finalmente cayendo. «Escúchame bien, niña estúpida. Tu padre ya recibió el dinero. El acuerdo está hecho. Puedes venir por las buenas o por las malas. No hay acuerdo que valga sin mi consentimiento», respondió Isabela. Rodrigo se rió. «¿Tu consentimiento? Tu padre es quien toma las decisiones, y si no cumple su palabra voy a arruinarlo. Le voy a quitar el rancho, sus tierras, todo». Se volvió hacia Mateo con ojos amenazadores. «Y a ti también te puedo arruinar, Vázquez. Tengo amigos en el banco. Una palabra mía y te cortan el crédito. Otra palabra y tus permisos de agua desaparecen». Mateo no retrocedió. «Amenázame todo lo que quieras. Isabela se queda aquí hasta que ella decida irse». «Muy valiente», dijo Rodrigo. «Pero ¿qué va a pasar cuando te des cuenta de que no puedes protegerla para siempre?» Isabela sintió una punzada de terror, no por ella, sino por Mateo. No había pensado en las consecuencias que él podría enfrentar por ayudarla. Roberto, que había estado tambaleándose en silencio, finalmente explotó. «Basta de tonterías», se acercó a Isabela con la mano levantada. «Te vienes conmigo ahora mismo». Mateo se movió más rápido. Su mano atrapó la muñeca de Roberto antes de que pudiera tocar a Isabela. «No la vas a golpear», dijo con voz peligrosamente baja. «Suéltame», gritó Roberto. «Es mi hija. Ser padre no te da derecho a lastimarla». Roberto intentó liberarse, pero Mateo era más fuerte y estaba sobrio. «Esto se va a terminar mal para todos», advirtió Rodrigo. «Isabela, última oportunidad. ¿Vienes conmigo ahora o hago que se arrepientan?» Isabela miró a Mateo, vio la determinación en sus ojos, la forma en que estaba dispuesto a protegerla aunque eso le costara todo. En ese momento, algo cambió dentro de ella. «No me voy a ir», dijo con voz clara. «Y si me intentan obligar, voy a gritar tan fuerte que todo el pueblo me va a escuchar». Rodrigo la miró con odio puro. «Esto no se queda así», dijo. «Vas a lamentar haberme desafiado». Subió a su camioneta y se fue levantando una nube de polvo. Roberto lo siguió, no sin antes gritarle a Isabela: «Ya no eres mi hija, no vuelvas a pisar mi casa». Cuando el ruido de los motores se desvaneció, Isabela se dejó caer en los escalones del porche temblando.
Lo siento, murmuró. No quería meterte en esto. Mateo se sentó a su lado. No tienes nada de qué disculparte. Hiciste lo correcto. Pero ahora tú también estás en peligro. Isabela, dijo él tomando su mano. Hay cosas por las que vale la pena correr riesgos. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Ambos sabían que Rodrigo no se rendiría tan fácilmente. Y tenían razón. Capítulo 5. La verdad revelada. Una semana después de la confrontación, Isabela había encontrado un ritmo de vida en el rancho de Mateo. Trabajaban juntos desde el amanecer hasta el atardecer, y por las noches se sentaban a conversar junto al fuego. Poco a poco, Isabela sentía que recuperaba partes de sí misma que había perdido bajo el control de su padre. Pero la tranquilidad no duró. Carmen Ruiz apareció una mañana montada en su caballo alazán, con su maletín veterinario colgando del hombro. A los 30 años, Carmen era una de las pocas mujeres profesionales de la región, y había crecido en el rancho vecino al de Mateo. «Buenos días, Mateo», dijo Carmen desmontando con gracia. «Vine a revisar a tu yegua preñada». Isabela, que estaba dando de comer a las gallinas, sintió inmediatamente la tensión en el aire. Carmen la miró con curiosidad apenas disimulada. «Carmen, te presento a Isabela Herrera», dijo Mateo. «Está quedándose aquí una temporada». «Ah, sí». Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «He escuchado los rumores en el pueblo». Isabela sintió un nudo en el estómago. Por supuesto que habría rumores. Después de que Carmen terminara con la yegua, se quedó para tomar café. Isabela notó cómo la veterinaria se movía por la casa de Mateo con familiaridad, cómo conocía dónde estaba cada cosa. «¿Sabías que Mateo y yo fuimos novios durante 2 años?» le dijo Carmen a Isabela cuando Mateo salió a revisar el ganado. «No, no lo sabía». «Terminamos porque yo me fui a estudiar a la capital», continuó Carmen. «Pero siempre pensé que algún día... Bueno, las cosas cambian». El mensaje era claro. Isabela era una intrusa temporal. Carmen tenía historia aquí. Esa tarde, mientras Isabela ayudaba a Mateo a reparar una cerca, le preguntó sobre Carmen. «Es una buena persona», dijo Mateo. «Y tienes razón, fuimos novios. Pero eso terminó hace 5 años. Ella no parece pensar que terminó realmente». Mateo dejó de trabajar y la miró. «Isabela, lo que hubo entre Carmen y yo quedó en el pasado. Lo que importa es el presente». «¿Y qué es lo que hay en el presente?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Mateo se acercó a ella, y por un momento Isabela pensó que la iba a besar. Pero el sonido de motores los interrumpió. Esta vez no era solo Roberto y Rodrigo. Venían acompañados de 2 hombres que Isabela no reconoció, vestidos con uniformes que parecían oficiales. «Es el momento de la verdad», murmuró Mateo. Rodrigo se bajó de su camioneta con una sonrisa triunfante. «Isabela Herrera», gritó uno de los uniformados, «necesita venir con nosotros para aclarar una situación legal». «¿Qué situación legal?», preguntó Mateo. «El señor Mendoza presentó una denuncia», explicó el oficial. «Alega que la señorita Herrera robó dinero de la casa familiar antes de huir». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. «Eso es mentira», dijo con voz quebrada. «Por supuesto que es mentira», Rodrigo sonrió, «pero tendrá que probarlo. Mientras tanto, debe regresar a casa de su padre hasta que se resuelva el asunto». «Muy conveniente», dijo Mateo con voz dura. «Inventar cargos para obligarla a regresar». «Cuidado con tus acusaciones, Vázquez», advirtió Rodrigo. «También podría denunciarte por secuestro». Isabela sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que Mateo siguiera sufriendo por su culpa. Pero también sabía que si regresaba con su padre, nunca volvería a salir. «Esperen», dijo con voz fuerte. «Tengo algo que decir». Todos se volvieron hacia ella. «Si van a arrestarme, quiero que todo el pueblo escuche la verdad primero». «Isabela, no», murmuró Mateo. «Sí», dijo ella con determinación. «Si Rodrigo quiere jugar sucio, yo también puedo». Se volvió hacia los oficiales. «¿Me van a permitir hacer una declaración pública antes de arrestarme?». Los hombres se miraron confundidos. Roberto parecía nervioso de repente. «Isabela, no hagas esto más difícil», dijo su padre. «¿Difícil para quién, papá?».
¿Para ti que vendiste a tu hija? ¿O para Rodrigo que cree que puede comprar mujeres? Cállate, gritó Roberto. Pero Isabela ya no tenía miedo. Durante días había estado encontrando su voz y ahora estaba lista para usarla. Muy bien, dijo. Vamos al pueblo. Quiero que todos escuchen lo que estos hombres han estado haciendo. Una hora después, una pequeña multitud se había reunido en la plaza principal. Isabela se subió a los escalones de la iglesia, con las piernas temblando pero la voz firme. Mi nombre es Isabela Herrera, comenzó, y quiero contarles por qué huí de mi casa. Le contó todo al pueblo. Cómo Roberto había intentado forzarla a casarse con Rodrigo, cómo había firmado un acuerdo a sus espaldas, cómo Rodrigo la había tocado sin su permiso, cómo su propio padre la había golpeado por primera vez en su vida. Rodrigo Mendoza cree que puede comprar mujeres como si fuéramos ganado, dijo Isabela, su voz resonando en la plaza. Y mi padre está dispuesto a venderme para pagar sus deudas de alcohol. Murmullos de shock recorrieron la multitud. Algunas mujeres asintieron, reconocían historias similares en sus propias familias. Esta denuncia de robo es una mentira, continuó Isabela. Es solo una forma de obligarme a regresar para que puedan seguir con su plan. Rodrigo se acercó furioso. Esta mujer está loca, no le crean nada. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. María Sánchez, una mujer mayor que trabajaba en la casa de Rodrigo, se adelantó. Yo sí le creo, dijo con voz temblorosa, porque he visto cómo el patrón trata a las mujeres que trabajan para él. Más mujeres comenzaron a hablar. Historias de tocamientos inapropiados, de amenazas, de abuso de poder. Isabela no era la primera, solo era la que había tenido el valor de hablar en público. Carmen Ruiz, que había llegado atraída por el escándalo, se acercó a Isabela. «Tienes mi apoyo», le dijo simplemente. «Ninguna mujer debería pasar por esto». Al final de esa tarde, Rodrigo se había ido del pueblo sin Isabela. Los oficiales, enfrentados con testimonios múltiples sobre el carácter de Rodrigo, decidieron investigar más antes de hacer arrestos. Roberto se acercó a Isabela mientras la multitud se dispersaba. «Arruinaste todo», le dijo con amargura. «Ahora vamos a perder el rancho». «El rancho ya estaba perdido, papá», respondió Isabela con tristeza. «Desde el momento en que decidiste que el alcohol era más importante que tu familia». Esa noche, Isabela y Mateo se sentaron en el porche en silencio durante mucho tiempo. «¿Te arrepientes?», preguntó él finalmente. «¿De hablar en público?». «No». «¿De haber causado todo este problema?». «A veces». «Isabela», dijo Mateo tomando su mano, «eres la mujer más valiente que conozco». Por primera vez desde que había huido de casa, Isabela sonrió de verdad. «¿Y ahora qué?». «Ahora esperamos», dijo Mateo, «y construimos algo nuevo». Capítulo 6. Nueva vida. 3 meses después de la confrontación en la plaza, Isabela despertó con el sonido familiar de la lluvia ligera golpeando el techo. Pero esta vez no sintió ansiedad. La lluvia ya no significaba tormentas y huidas desesperadas. Ahora representaba agua para los cultivos y días tranquilos junto al fuego. Se vistió y salió al porche, donde Mateo ya estaba tomando su café matutino. «Buenos días», le dijo sentándose a su lado. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Isabela asintió. Los últimos 3 meses habían traído cambios que nunca había imaginado posibles. Después de su testimonio público, las autoridades habían investigado a Rodrigo más profundamente. Resultó que María Sánchez y otras mujeres no habían sido sus únicas víctimas. Con testimonios múltiples y evidencia de sus prácticas abusivas, Rodrigo había enfrentado cargos serios. Su reputación en el pueblo quedó destruida y eventualmente se mudó a otra región. Roberto había perdido el rancho, como había predicho, pero no por culpa de Isabela. Sus deudas de alcohol y juego eran mucho más profundas de lo que había admitido. El dinero de Rodrigo apenas había cubierto una fracción de lo que debía. Ahora trabajaba como peón en un rancho lejano, finalmente sobrio por necesidad más que por elección. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo notando su silencio. «En lo diferente que es todo ahora», respondió Isabela. «Hace 3 meses no podía imaginar tomar mis propias decisiones. Ahora siento que finalmente sé quién soy». Mateo sonrió. «Durante estos meses
Había visto a Isabela transformarse de una mujer temerosa en alguien segura de sí misma. Trabajaba en el rancho no porque fuera su obligación, sino porque le gustaba. Había aprendido a manejar el ganado, a reparar cercas, incluso a herrar caballos, básicamente. «Isabela», dijo Mateo, dejando su taza a un lado, «hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró expectante. En los últimos meses, su relación había crecido lentamente, construida sobre respeto mutuo y comprensión. Habían compartido algunos besos, momentos tiernos junto al fuego, pero Mateo nunca había presionado por más. Respetaba que Isabela necesitara tiempo para sanar. «¿Qué es?». Mateo se levantó y caminó hacia el patio, regresando con algo en las manos. Era una pequeña caja de madera que Isabela reconoció. La había visto en la repisa de la sala. «Esta caja perteneció a mi madre», dijo Mateo sentándose de nuevo. «Dentro está el anillo que mi padre le dio cuando se comprometieron». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Mateo, espera, déjame terminar», dijo él con una sonrisa nerviosa. «No es lo que piensas. O bueno, sí es, pero no de la forma tradicional». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra azul. «Isabela, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. No solo porque te amo, aunque te amo profundamente, sino porque contigo he descubierto lo que significa ser verdaderos compañeros». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Quiero pedirte que te cases conmigo», continuó Mateo, «pero no porque sea lo que se espera, o porque necesites protección, o porque sea la única opción que tienes. Quiero que te cases conmigo porque eliges hacerlo, porque quieres construir una vida conmigo como mi igual, como mi socia en todo». Tomó la mano de Isabela. «Si dices que sí, será bajo una condición. Este rancho será nuestro, no mío. Todas las decisiones importantes las tomaremos juntos. Tu voz tendrá el mismo peso que la mía en todo lo que hagamos». Isabela se quedó sin palabras por un momento. Era una propuesta completamente diferente a todo lo que había conocido sobre el matrimonio. «¿Y si digo que no?», preguntó con una sonrisa pequeña. «Entonces seguiremos siendo compañeros de rancho y mejores amigos», respondió Mateo sin dudarlo. «Nada cambia excepto que no tendré derecho a llamarte mi esposa». Isabela miró el anillo, luego a Mateo, luego al rancho que se extendía a su alrededor. Este lugar se había convertido en su hogar no por falta de opciones, sino por elección propia. «Sí», dijo finalmente, «quiero casarme contigo, pero con una condición adicional». «¿Cuál?». «Quiero que la ceremonia sea pequeña, solo nosotros y las personas que realmente nos importan. Nada de espectáculo, nada de vestido elaborado que no elegí yo. Solo algo real». Mateo se rió y la besó. «Me parece perfecto». La boda se celebró 2 meses después, en la misma plaza donde Isabela había encontrado su voz. Carmen Ruiz fue su madrina de honor, habiendo dejado atrás cualquier rivalidad para convertirse en una amiga genuina. María Sánchez y varias de las mujeres que habían apoyado a Isabela también asistieron. Roberto no fue invitado, pero Isabela había ido a visitarlo una vez para despedirse. No había perdón todavía, pero tampoco había odio. Solo una tristeza compartida por lo que pudo haber sido diferente. Isabela usó un vestido sencillo que había elegido ella misma, color crema con pequeñas flores bordadas. Se sentía hermosa y, más importante, se sentía libre. El padre Miguel, que había conocido a Isabela desde niña, celebró la ceremonia. Isabela y Mateo han elegido unirse no por obligación o conveniencia, sino por amor y respeto mutuo, dijo. Que su matrimonio sea un ejemplo de lo que es posible cuando 2 personas se eligen libremente. Cuando se besaron al final de la ceremonia, Isabela sintió que finalmente había llegado a casa, no al lugar donde había nacido, sino al lugar donde había elegido estar. La celebración fue en el rancho, con música, comida casera y baile bajo las estrellas. Isabela bailó por primera vez en su vida sin miedo, sin preocuparse por quién la estaba viendo o juzgando. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Mateo mientras bailaban. Isabela miró a su alrededor, los amigos que había elegido, el lugar que ahora era su hogar, el hombre que la amaba por quien era realmente. «Solo de una cosa», dijo. «¿Qué?»,
de no haber encontrado el valor para huir más temprano. Mateo la hizo girar, y Isabela se rió con una libertad que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, el futuro le pertenecía completamente a ella. Y eso era exactamente como debía ser. Sal epílogo. Un año después, Isabella se despertó antes del amanecer, como había sido su costumbre durante el último año. Pero esta mañana era especial. Era el aniversario de la noche que había huido de casa de su padre bajo la tormenta. Se levantó cuidadosamente para no despertar a Mateo y salió al porche. El rancho se veía diferente ahora. Habían construido un nuevo corral, ampliado el huerto y añadido 3 habitaciones más a la casa. No porque planearan llenarlas inmediatamente, sino porque ahora pensaban en el futuro a largo plazo. Isabela caminó hacia el pozo donde todo había comenzado, donde había conocido realmente a Mateo por primera vez. El mismo pozo donde ahora sacaba agua cada mañana, no por obligación, sino porque era parte de su rutina elegida. «Madrugaste hoy», dijo la voz de Mateo detrás de ella. «Quería ver el amanecer», respondió Isabela, volteándose para sonreírle, «y pensar en todo lo que ha cambiado». Mateo se acercó y la abrazó por la espalda. «¿Y qué conclusión sacaste?» «Que tomar esa decisión de huir fue lo mejor que hice en mi vida. El último año había traído transformaciones que Isabela nunca había imaginado, no solo en su vida personal, sino en el pueblo entero. Su testimonio público había inspirado a otras mujeres a hablar sobre sus propias experiencias. Se había formado un grupo de apoyo informal, liderado por Carmen Ruiz, que ayudaba a mujeres en situaciones similares. Isabela había empezado a enseñar a leer y escribir a algunas de las mujeres mayores del pueblo, algo que hacía 2 tardes por semana en la escuela local. Descubrió que tenía don para la enseñanza y encontraba profunda satisfacción en ver a otras mujeres descubrir su propia voz. El rancho había prosperado bajo su administración conjunta. Isabela había propuesto diversificar los cultivos y criar pollos para vender huevos en el mercado del pueblo. Sus ideas habían resultado tan exitosas que ahora otros rancheros venían a pedirles consejos. «Tengo algo que contarte», dijo Isabela, volteándose en los brazos de Mateo. «¿Qué es?» «Ayer, cuando fui al pueblo, me encontré con el padre Miguel. Me dijo que Roberto está pidiendo verme». Mateo frunció el ceño ligeramente. «¿Y qué sientes al respecto?» Isabela había pensado mucho en esto. Su padre había estado sobrio durante 6 meses, trabajando consistentemente en el rancho donde vivía ahora. Había enviado algunas cartas pidiendo perdón, pero Isabela no había respondido. «Creo que estoy lista para escuchar lo que tiene que decir», dijo. «No para perdonarlo automáticamente, sino para cerrar ese capítulo completamente. ¿Quieres que te acompañe?» «No, es algo que necesito hacer sola». Mateo asintió. Durante este año había aprendido a respetar completamente la independencia de Isabela, así como ella había aprendido a confiar en su apoyo incondicional. Esa tarde, Isabela montó su caballo favorito, una yegua castaña que Mateo le había regalado como regalo de bodas, y cabalgó hacia el rancho donde trabajaba Roberto. Lo encontró reparando una cerca, concentrado en su trabajo. Había perdido peso, su rostro se veía más limpio, y sus manos ya no temblaban. «Hola, papá», dijo Isabela desmontando. Roberto se volvió sorprendido. Por un momento ninguno de los dos habló. «Isabela», dijo finalmente con voz quebrada, «viniste. El padre Miguel me dijo que querías hablar». Roberto dejó las herramientas y se acercó lentamente. «Quería pedirte perdón. Sé que no tengo derecho a esperar que me perdones, pero necesitaba decírtelo». Isabela estudió el rostro de su padre. Veía sinceridad ahí, pero también sabía que las palabras eran fáciles. «¿Qué es lo que lamentas exactamente?», preguntó. «Todo», dijo Roberto. «Haberte golpeado, haber intentado obligarte a casarte con ese hombre, haber puesto el alcohol antes que mi familia, haber sido el tipo de padre que hace que sus hijas huyan en plena tormenta». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Sofía murió sin saber que la amaba más que a mis propios miedos, y tú tuviste que escapar para encontrar la felicidad. Soy un fracaso como padre». Isabela sintió una punzada de tristeza, pero no la desesperación que habría sentido un año atrás. «Papá,
No puedo cambiar lo que pasó, y no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes. Roberto asintió, limpiándose los ojos. Lo entiendo. Pero, continuó Isabela, puedo perdonarte, no por ti, sino por mí. Porque cargar rencor me lastima más a mí que a ti. Se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. Si realmente has cambiado, si realmente estás sobrio, entonces quizás algún día podamos construir una relación nueva, diferente a la que tuvimos, pero real. Roberto se quebró completamente entonces, sollozando como un niño. Te amo, Isabela. Siempre te amé, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Lo sé, papá, y yo también te amo. Por eso me dolió tanto lo que hiciste. Isabela se quedó una hora más, hablando con su padre. No resolvieron todo, pero fue un comienzo. Cuando se fue, se sintió más ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que aún cargaba. Al regresar al rancho, encontró a Mateo esperándola en el porche con una sonrisa y una taza de café. ¿Cómo te fue? Bien, dijo Isabela, sentándose a su lado. Fue lo correcto. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabela se miró en el espejo del dormitorio. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, segura, feliz. Era la mujer que siempre había estado dentro de ella, esperando la oportunidad de salir. Mateo, dijo volteándose hacia su esposo. Sí, gracias por abrirme la puerta esa noche. Gracias por haber tenido el valor de tocar. Isabela se acurrucó en sus brazos, escuchando el sonido de la lluvia ligera que había comenzado a caer. Pero esta vez la lluvia no la asustaba en absoluto. Era solo lluvia, y ella era libre. ¿Qué les pareció la historia de Isabela y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.